Vamos a hablar ahora de un tema muy importante que viene tomando lugar, viene avanzando. Creo que a raíz de este avance, valga la redundancia, de la teoría de género, este lobby, si uno quiere, judicial, que se da en este sentido, pero también producto de la organización de muchos hombres, o no necesariamente hombres, gente que no coincide con esto, gente que entiende que hoy por hoy se están tirando por la borda ciertos valores esenciales que hacen a la vida en comunidad, a la vida en familia. Bueno, me refiero a la ley Alejo, el proyecto de ley Alejo, que lo impulsa un ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la provincia de San Juan, la provincia del buen vino, ¿no? San Juan, Eduardo Cáceres. Cáceres estuvo en la ciudad de Rosario días pasados y, bueno, grabó un video junto a la gente que llevó adelante una actividad, y ahora vamos a verlo antes de dialogar con él. Cuando usted quiera, amigo Ariel, vemos el video. Acá estamos en Rosario. En Rosario estamos señalando a fiscales y a jueces que hoy están violando el principio de la igualdad, poniendo la perspectiva una encima de otra. Eso no puede ser dentro de la garantía de la igualdad en la Constitución. Con lo cual, eso hoy está destruyendo a muchísimas familias. Está haciendo que muchos varones, por ser varones, sean discriminados e incriminados por el hecho de serlos. Desde acá de Rosario decimos basta a toda clase de desigualdades, no más hijos rehenes, no más falsas denuncias. ¡Basta! ¡Basta! ¡Justicia! 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 Bueno, ahí lo veíamos, gracias, amigo Ariel. No más hijos rehenes, se calcula 40.000 casos, nos decía uno de los entrevistados, Fernando Sánchez, que lleva adelante una ONG que se llama Padres Autoconvocados, también Fernando Taborda, a quien hemos entrevistado, cifras parecidas, 40.000, 50.000 causas de hombres, principalmente en Rosario, impedidos de ver a sus hijos por denuncias de violencia, de acoso, de abuso, bueno, de diferentes cuestiones que obviamente no les permiten ver a sus chicos. 40.000 casos en Rosario, una ciudad de 1 millón y pico de habitantes. 40.000 casos, una enormidad. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Cáceres, que ya está en contacto con nosotros, sobre este proyecto llamado Ley Alejo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Antonio Batemarco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. A ver, ¿qué es la Ley Alejo y qué implicaría la práctica? Bueno, lo que implicaría la Ley Alejo es abordar la temática que vos bien expusiste, que tiene que ver con el hecho de conceptualizar dentro del contexto lo que significa perspectiva de género. Perspectiva de género significa dar por sentado que la mujer es víctima y el hombre es victimario. Y si bien se da en la gran mayoría de los casos, esta perspectiva de género supone, en muchos casos, avanzar sin pruebas hacia la condena, hacia la quita de la libertad o el estado de inocencia, hacia un varón, y que en muchísimos de los casos, te diría en la gran mayoría, trae aparejado la rotura del vínculo con un hijo. Claro. Con lo cual el problema trasciende la barrera de la discriminación y la incriminación del varón por serlo, porque llega hasta los menores. Todo varón, todo persona que tiene la condición del sexo masculino, hoy tiene una suerte de vivir una libertad condicional gracias a la perspectiva de género. O sea, para entenderlo más acabadamente, de forma más fácil, vos sos abogado, también ejercés la profesión. Para comparar lo que pasa hoy entre la mujer y el hombre, se puede pensar, por ejemplo, lo que pasa en el ámbito del derecho laboral, ¿no? Donde el trabajador está no está a la misma altura que el patrón. ¿Por qué? Porque se presupone que el patrón tiene más fuerza, más poder, y por ende la ley ampara al trabajador. ¿Se puede pensar que pasa lo mismo hoy, para entenderlo más fácil, entre la mujer y el hombre? O sea, la mujer ya es considerada víctima de por sí,
en detrimento del hombre, que estaría en un escalón inferior de la ley? Exactamente, exactamente, y no es que se supone ni se interprete, sino que está en la ley de violencia de género, donde relaciona todo delito de violencia de género a una supremacía del hombre con respecto a la mujer. Pero te voy a hacer una pregunta, Antonio, y te voy a preguntar si una relación tóxica, las drogas, el alcohol, no pueden ser nicho de violencia. Claro. No pueden ser nicho de dispositivos que disparan un estado que luego termina en una conducta delictual. Y te digo esto porque la violencia no aparece de un día para el otro. La violencia, digamos, tiene un proceso en toda persona que termina ejecutándola. Nosotros en la ley Alejo lo que intentamos es que se puedan abordar, primero, los tópicos de la violencia de manera integral. Para nosotros, de manera integral supone, primero, poner la educación, porque creemos que la violencia tiene así herramientas desde la ciencia, psicología, psicopedagogía, muchísimos argumentos para poder dar herramientas a una persona, y lo importante sería desde chico, desde la escuela primaria, para incorporar, saber cuándo una relación está torcida por la violencia, para enderezarla, cuándo detectar una persona violenta, cómo tener un desenlace sano en una relación de estas características, pero lo más importante es incorporar atributos positivos para llevar relaciones saludables, es decir, fomentar las relaciones saludables, los vínculos sanos, todas las cuestiones positivas que pueden surgir de una pareja sana, que traen una familia al mundo, un proyecto de vida para ejecutar. Con lo cual, si a eso le sumamos que abordemos la violencia desde una característica inherente al ser humano, no inherente a un sexo, vamos a tener mejores diagnósticos, porque cuando le escapamos a la esencia del ser humano, es decir, mencionar que un sexo por ser de tal sexo no inventa, no miente, no asesina, no tenemos buenos diagnósticos para poder pronosticar buenos resultados. O sea, la vista está... Hay una suerte de preconcepto aquí, de prejuicio ideológico respecto a este tema, ¿no? y a las relaciones entre el hombre y la mujer, que uno podría vincular con cierto progresismo, por definir de alguna manera, con cierta izquierda, centroizquierda, ¿o no? Tal cual. El movimiento feminista popular es un movimiento de izquierda, que supone, entre otras cosas, excluir al varón. Y esto no lo llevan de manera oculta, sino que lo escriben en las paredes. Uno puede ver una marcha de este grupo, que yo le denomino grupo racista, porque escriben en los muros y en las paredes muerte al varón, muerte al varón, hombre violador, y no es el hombre violador. Violador es una persona que ejerce un acto de una violación, pero no es el hombre en sí en general, porque eso es darle una característica criminal al ADN masculino. Entonces, yo no considero que eso sea feminismo, porque el feminismo tiene la misma bandera que nosotros tenemos la igualdad con respecto al hombre y la mujer, y reconociendo que le faltan muchísimas barreras que superar al sexo femenino en una sociedad en donde todavía hay muchos rincones para que la mujer acceda a esa igualdad, pero en ningún caso supone que tenga que morirse el varón, como ellas escriben en las paredes. O sea, vos reconocés de alguna manera que no hay igualdad plena hoy entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿reconocés que existe un sistema patriarcal o machista, como se dice, o no? Existe un sistema patriarcal que el hombre es víctima también. O fíjate que el hombre, digamos, en esta temática, en este abordaje, se ve impedido de hablarlo, porque es mucho más, por así llamarlo, políticamente correcto, que una mujer pueda abordar estos problemas que tiene el varón, pero el varón en sí no lo puede abordar porque es políticamente incorrecto. Claro. El hombre no llora, el hombre tiene que proveer, el hombre si no provee es un mal hombre, el hombre, o sea,
este sistema patriarcal, que es un sistema arraigado en las culturas, perjudica también al varón. Entonces, esto es una cuestión que materializa en muchísimos aspectos, muchísimos lugares donde tiene que lograr la igualdad la mujer, y eso es verdad. Tus detractores o tus críticos o críticas, principalmente porque son mujeres, cuestionan tu ética, digamos, al momento de emprender este proyecto, porque vos en su momento fuiste procesado por lo que hoy se llama violencia de género, bueno, lesiones leves en este caso. ¿Qué tenés para decir al respecto? Lo que tengo para decir al respecto es que cuando yo siempre digo que hay que visibilizar estos temas, que en cada entrevista, en cada reunión, cada persona que se me acerca con la problemática me pide un consejo, es visibilizar porque justamente entramos a este mundo cuando nos toca de cerca. Digamos, yo estoy justamente en un proceso donde me denuncia la persona que si yo renunciaba a la banca de diputados, esa persona accedía a mi banca de diputados. Estoy inmerso en un proceso donde estoy en el medio del proceso, hay muchísimo todavía para encontrar un estado de certeza, y justamente lo que yo vengo sosteniendo, que es una falsa denuncia, que el tiempo... O sea, considerás de alguna manera te armaron la causa, digamos, como se dice en la práctica. Por supuesto, y el tiempo va a determinar de mis dichos si están dentro de la verdad o no. Lo que sí que supone que los procesos son largos y los ataques mediáticos, en mi caso, te imaginarás, Antonio, estando dentro de la política, que la política en sí supone estar en un equipo dentro de una cancha de fútbol donde tenés una hinchada a favor y otra hinchada en contra, y la hinchada en contra, si le sumás un feminismo que no pregunta ni dónde ni cómo, yo estuve en una situación donde fue el ataque bastante fuerte sobre mi persona, y bueno, lógicamente que ese es mi fundamento y mi gran argumento para aspirar a que otros visibilicen, y felicito a los periodistas como vos y a muchísimas personas que hoy están dentro de asociaciones, de ONG y fundaciones, porque son a través de ellos que vamos a encontrar visibilidad en estos temas, porque son temas, como decíamos al principio, que causan un gran prejuicio a la hora de abordarlos, porque es tanta la sensibilidad que nos arraiga como sociedad ver una mujer violentada, observar la violencia que no para, observar que los femicidios no paran, que tocar estos temas, digamos, suponen tener mucho cuidado a la hora de abordarlos. Claro, ni que hablar. Ahora, Eduardo, ¿cómo viste a Rosario? En ese sentido, estuviste días pasados en Rosario junto a un grupo de personas que comparte de alguna manera tu visión sobre cómo hoy funciona la justicia. ¿Qué fue lo que viste en Rosario, esta ciudad tan importante a nivel nacional? Estuve interiorizandome de todo el trabajo que estaban haciendo las asociaciones, un gran trabajo, vos nombraste recién, Fernando Sánchez, Fernando Taborda, Alejandro, y la verdad que, bueno, que expresa Rosario la realidad que está viviendo todo el país. Bien lo decía, 40.000, 50.000 papás impedidos en 1 millón de habitantes, estamos hablando de un 4 o un 5% de la sociedad, y en todos los casos tenemos que multiplicarlo porque en la mayoría de los casos no hay solamente un hijo. Claro. O sea que son varios chicos los que están hoy por hoy injustamente impedidos de su papá, y es ahí donde la perspectiva de género tiene que cambiar por la perspectiva de infancia. Primero porque hay un derecho superior del niño que está por encima en la cúspide de las normativas legales, y segundo porque el Estado tiene que tutelar a que cualquier niño que no tiene herramientas digamos, suficientes para poder distinguir lo bueno y lo malo en muchas etapas de su temprana edad, tiene que garantizar el Estado poder ver a su papá o a su mamá más allá de los conflictos que tengan entre ellos. Claro. Sí. Y cuando hablamos de falsas denuncias, no estamos llevándolo al plano de la interpretación.
Ahora, estamos llevándolo al plano. te detengo acá. Bueno, primero hacíamos referencia a Alejandro Limanovich, psicólogo también, que lo hemos entrevistado por diferentes cuestiones y sigue también esta lucha. Pero nos detenemos acá, y esto desde el mayor de los respetos, pero los abogados, aquí no deberían hacer un mea culpa, digamos, como profesión, porque hay veces donde, ¿cómo podemos decir? La causa no es clara, está en disputa, digamos, hay posiciones encontradas, pero a veces por sugerencia del mismo defensor de la persona o del querellante, ponen o meten violencias de supuesto acoso, abuso, que es lo que termina inclinando la balanza hacia determinado lugar, ¿no? Y generalmente en detrimento o en perjuicio del hombre. Y yo lo he hablado con varios abogados, obviamente nadie va a decir esto públicamente, pero coinciden por allí en que esto estaría sucediendo. Hay, ¿cómo podemos decir? Hay una suerte de estrategia por parte de muchos abogados de que para torcer la situación, para torcer la correlación de fuerzas, se recurren a falsas denuncias por acuso, por violencia. Así es, Antonio, varios problemas acarrean los abogados, no solamente, y te lo digo como abogado, no solamente el ser cómplice, el del armado de una falsa denuncia, porque hoy es el atajo más tomado, porque una persona que intenta tener una separación express va a una comisaría, denuncia un episodio de violencia y a los 20 minutos ese papá se está yendo de la casa sin siquiera poder sacar una remera. Claro, o sea, no hay posibilidad de que el hombre en una determinada situación, en esto que vos marcás es muy interesante, no hay posibilidad de que se defienda el hombre, ¿no? Directamente ya pierde No de antemano. existe la posibilidad que se defienda, va a ir a una comisaría y si es denunciado por abuso sexual a su hijo, que hoy es una moda, con suerte, teniendo todas las pruebas a favor, va a poder tener posibilidad de empezar a ver a su hijo, con suerte, te decía, 1 año y medio, 2 años. Claro. Y de ahí, cuando sale el sobreseimiento, que es un sobreseimiento total y definitivo, que total y definitivo significa que si se investiga un poquito más, quizás llega a imputarse la falsa denuncia, recién en ese contexto empieza a abrirse otro proceso que lo toma otro juez que tiene que estudiar toda la causa y lo primero que dice, bueno, pero hay que revincular al papá con su hijo de manera, digamos, con unos tiempos establecidos que en la mayoría de los casos empiezan a verlo con un asistente social cada dos o 3 semanas, en una fecha donde tiene que ir la mamá que lo denunció al papá, sí, que muchas veces la mamá no va. Todo un sistema, porque a ver, el trabajador social, el Muchas veces asistente... la mamá no va, claro. y no va a la próxima, y tampoco va a la próxima, y ese papá va y denuncia, claro, por impedimento en contacto, que es un delito que está en el Código Penal. No, digo, a ver, todo un sistema... Todo un sistema para vivir a expensas del Estado, y no lo digo peyorativamente, pero a ver, el asistente social, el trabajador social, el psicólogo dedicado a la cuestión social, todo lo paga el Estado, digamos, ¿no? Mira, Antonio, hay un montón de casos que he conocido, pero un montón. O sea, te digo, acá en San Juan, una provincia de 700.000 habitantes, tengo no menos en un año, no menos de 20 y pico padres que tienen el sobreseimiento total y definitivo en la causa, y hay un promedio de 3, 4, 5, hay un papá hasta de 7 años que no puede ver a su hijo. Claro. Y cuando hablo de falsas denuncias, y te decía que lo llevamos al plano de la información y no de la interpretación, es porque CONICET, que es un organismo indiscutido, vos mencionabas al comienzo si tenía que ver con la izquierda, etcétera. Bueno, CONICET, digamos, es de ese equipo, es punto de partida indiscutible a la hora de ponderar información que emane de ese organismo, informa que en la Argentina 2 de cada 3 denuncias por abuso sexual infantil entre progenitores en conflicto son falsas. Lo está diciendo CONICET. Claro. Lo que pasa es que es información que no se quiere hablar, no se quiere expresar, y quizás, digamos, tampoco, digamos, uno si la mete en Google, la encuentra,
pero no hay muchas personas que la mencionan a esa información. También lo dice CONICET, que en el último año de noviazgo en Argentina, en adolescentes menores de 25 años, son más las personas de sexo femenino que agreden físicamente a las personas de sexo masculino que al revés. Es decir, te voy a pedir después eso, si me podés mandar esos datos que son harto interesantes. Finalmente se nos acaba el tiempo, pero vos te seguís considerando parte de Juntos por el Cambio, hoy por hoy, dirigente Juntos por el Cambio. Mirá, yo terminé mi banca en diciembre del año pasado, me vi impedido de poder renovar mi banca, que era lo natural. Yo vengo de ser 3 mandatos consecutivos presidente de mi partido, el Partido del Pueblo en San Juan, con lo cual esa denuncia me acarreó dejar la presidencia, no ser candidato, y hoy subsumido lógicamente a mi profesión y a mi trabajo. Por eso te lo pregunto, porque a ver, te lo pregunto en este sentido, porque supuestamente el PRO, Junto por el Cambio, un armado de centro-derecha, si uno quiere, diferente a lo que hoy es tendencia o en boga, como este tema de la violencia de género, que tiene que ver con una cierta izquierda o centro-izquierda. Si vos considerás que Junto por el Cambio hoy ha sido tenue y no ha ido hasta el fondo en este tipo de reclamos y bancando a los hombres en muchos casos, si no ha tenido la profundidad necesaria. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones Juntos por el Cambio nos han corrido por izquierda, te lo digo como 8 años como diputado en el Congreso de la Nación, pero que son contexturas también, son contextos sociales. Son contextos sociales... O sea, hay un clima de época, digamos, hay un clima de época. Es un tema de época, que tampoco reniego de ello, pero sí, digamos, anhelo a vivir en una sociedad donde se pueda proteger de la A hasta la Z a toda mujer víctima de violencia, que se pueda condenar a todo violento quien comete un delito de violencia de género, pero que no tenga un costo inmoral, ilegal e inaceptable de condenar a una persona en nuestra sociedad por su condición sexual. Claro. Ese debería ser el oriente, sumado a abordar la violación desde la educación para que haya menos violencia también y de esa manera también empujar al objetivo. Gracias por el contacto, Eduardo. Gracias a ustedes, Antonio. Un gran abrazo para vos y para todo Rosario. Adiós.